Practicando con geometría del espacio, parte 2. Vamos a continuar con el ejemplo práctico que habíamos comenzado en el video anterior, en la parte 1 de geometría del espacio. Allí nos planteaban lo siguiente, que consideráramos un prisma recto de base cuadrada llamado atrevido. La base es ATRE, un cuadrado de lado A, y la altura del prisma de medida A sobre 2. También nos dijeron que consideráramos los puntos M y N, puntos medios de los segmentos AT y AE respectivamente. La parte A y la parte B ya fueron demostradas en el video anterior. Así que vamos a trabajar con la parte C, que es demostrar que el plano OIT es perpendicular al plano ATR. También la parte D, probar que la recta OR es perpendicular a la recta ATR. Y por último, vamos a averiguar el volumen de la pirámide DNMR. Para realizar la demostración de la parte C, también vamos a recurrir al programa GeoGebra. Nos pedían que comprobáramos que el plano OIT, y vamos a trazarlo, el plano OIT, probar que es perpendicular al plano ATR. Para poder hacer esto, vamos a tener que considerar la recta IT, la recta AT y la recta TR. Si nosotros podemos probar que la recta IT es perpendicular a estas dos rectas de color violeta que están en el plano ATR, entonces podremos comprobar que la recta IT es perpendicular al plano y por lo tanto el plano OIT que contiene la recta IT será perpendicular al plano ATR. Veamos cómo lo demostramos. La parte C, como dijimos, nos piden probar que el plano OIT es perpendicular al plano ATR. Para poder demostrar esto, vamos a recordar que atrevido es un prisma recto, entonces sus caras laterales son rectángulos. El rectángulo BIT o el cuadrilátero BITA es un rectángulo, por lo tanto la recta IT será perpendicular a la recta AT. También el cuadrilátero TIDR es un rectángulo, entonces la recta IT será perpendicular a la recta TR. Tanto el punto A como el punto T pertenecen al plano ATR, entonces por el axioma 4 la recta AT estará incluida en el plano ATR. Análogamente, los puntos T y R pertenecen al plano ATR. Por lo tanto, por el axioma 4, la recta ATR también está incluida en el plano ATR. Entonces, por el teorema de condición necesaria y suficiente de perpendicularidad entre recta y plano, podemos afirmar que la recta IT es perpendicular al plano ATR. Sabemos que el punto I y el punto T pertenecen al plano OIT, por definición del plano. Entonces, por el axioma 4, la recta IT estará incluida en el plano OIT. Por todo lo anterior, vemos que se cumple la hipótesis del teorema de la condición necesaria y suficiente de perpendicularidad entre planos, la cual nos decía que dos planos son perpendiculares si en uno de ellos está incluida una recta que es perpendicular al otro. Por lo tanto, podemos afirmar que el plano OIT es perpendicular al plano ATR. La parte D nos pide demostrar o comprobar que la recta OR es perpendicular a la recta TR. Para poder hacer esta demostración, vamos a considerar otras rectas, la recta ER y la recta DR, y el plano que contiene, que las incluye a ambas, el plano DRE. Y vamos a tratar de comprobar que la recta TR es perpendicular al plano DRE y por lo tanto será perpendicular a todas las rectas del plano que pasan por su pie. Bueno, vamos a demostrarlo. Bueno, la parte D nos pide probar que la recta OR es perpendicular a la recta TR, como acabamos de ver en GeoGebra. La demostración la hacemos de la siguiente manera.
Nosotros sabemos que atrevido es un prisma recto con base cuadrada. Entonces, como la base ATRE es un cuadrado, sabemos que la recta TR será perpendicular a la recta ER. También sabemos que el cuadrilátero TRDI es rectángulo, porque es una de las caras laterales. Entonces, la recta TR también será perpendicular a la recta DR. Los puntos E y R pertenecen al plano ERD y entonces, por axioma 4, la recta R está incluida en el plano ERD. De igual manera, podemos comprobar que la recta DR está incluida en el plano ERD. Entonces, por el teorema de condición necesaria y suficiente de perpendicularidad entre recta y plano, podemos afirmar que la recta TR es perpendicular al plano ERD, ya que es perpendicular a dos rectas del plano que pasan por su pie. También sabemos que los puntos O y R pertenecen al plano ERD. Entonces, por el axioma 4, la recta OR estará incluida en el plano ERD. La recta TR intersecta el plano ERD en el punto R. Como demostramos que la recta TR es perpendicular al plano RD, entonces, por definición de recta perpendicular a un plano, se cumple que esa recta es perpendicular a todas las rectas del plano que pasan por su pie. Por lo tanto, la recta OR será perpendicular a la recta TR. Y esto era lo que nos pedían demostrar. La última parte de nuestro problema nos pide calcular el volumen de la pirámide de base NMR y vértice D. Para poder hacer el cálculo de este volumen tenemos que calcular el área de la base del triángulo NMR. Para eso necesitamos considerar el punto H, punto medio del segmento NM, considerarnos la altura del triángulo NMR, que es un triángulo isósceles, y teniendo el cálculo de la altura y conociendo la base NM, podemos calcular el área del triángulo NMR y luego, utilizando la altura de la pirámide, que va a ser el segmento DR, es decir, de medida A sobre 2, podemos calcular el volumen final de nuestra pirámide. La última parte, como dijimos, del problema es calcular el volumen de la pirámide DNMR en función del parámetro A. Ya vimos que la base del triángulo está incluida en la base de la pirámide y es el triángulo NMR. En primer lugar, debemos demostrar que la base de la pirámide es un triángulo isósceles para después poder calcular su área, es decir, que los lados NR y MR son iguales. Para comprobar esto basta con demostrar que los triángulos NER y MTR son iguales. El triángulo NER y el triángulo MTR. Estos triángulos tienen respectivamente iguales dos lados y un ángulo comprendido por ellos. Sabemos que ER es igual a RT, que es igual a la medida A, la medida de ER es igual a la medida de RT, es igual a A por ser un cuadrado, la base de nuestro prisma. El ángulo NER es igual al ángulo MTR igual a 90 grados porque la base es un cuadrado. Y la medida del segmento EN es igual a la medida del segmento MT igual a A sobre 2, dado que tanto N como M son puntos medios de dos lados del cuadrado. Por lo tanto, la medida de MT es igual a la medida de EN igual a la arista sobre 2. Entonces, por el primer criterio de igualdad de triángulos, el criterio LAL, podemos concluir que el triángulo NR es igual al triángulo MTR. Entonces, el lado NR, o la medida del lado NR, será igual a la medida del lado MR. Entonces, el triángulo NRM es un triángulo isósceles. Aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo NAM, NAM, aquí,
podemos calcular la medida de la base del triángulo, la medida del lado NM. NM nos quedará raíz cuadrada de a sobre 2 al cuadrado más a sobre 2 al cuadrado. Esto nos quedará en definitiva que la medida de NM será a por raíz cuadrada de 2 sobre 2. Aplicando ahora el teorema de Pitágoras al triángulo MTR, ¿verdad? Sabemos que tenemos el lado MT como a sobre 2 y el lado RT es igual a A y nosotros queremos calcular su hipotenusa. Así que será MR igual a raíz cuadrada de A cuadrado más A sobre 2 al cuadrado, lo cual nos queda que la medida de MR es la medida de A por raíz de 5 sobre 2. Aplicando el teorema de Pitágoras ahora en el triángulo MHR, podemos calcular la medida de la altura del triángulo, que es el segmento HR. ¿Y por qué decimos que es altura? Dado que es un triángulo isósceles, la altura coincide con la mediana del triángulo. Por lo tanto, la medida de HR será la raíz cuadrada de A raíz de 5 sobre 2 al cuadrado menos A raíz cuadrada de 2 sobre 4 al cuadrado, ya que HR es uno de los catetos. Así que es hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Bueno, aplicando propiedades de potencias, luego realizando denominador común, nos queda las siguientes operaciones y por lo tanto nos queda raíz cuadrada de 18 al cuadrado sobre 4, lo cual nos da que HR es A por 3 por raíz cuadrada de 2 sobre 4. Por lo tanto, el volumen de la pirámide, que sabemos que se calcula realizando el área de la base de la pirámide por la altura de la pirámide sobre 3, nos estaría quedando la medida del segmento NM por la medida del segmento HR, eso sobre 2, que es el área de la base, ¿verdad? Base por altura del triángulo sobre 2, por la altura de la pirámide, que es DR, dividido 3. Sustituyendo los valores de cada una de estas medidas que ya calculamos en la diapositiva anterior, nos queda de esta manera: A raíz cuadrada de 2 sobre 2, A por 3 raíz cuadrada de 2 sobre 4, por A sobre 2, todo sobre 6. Bueno, en definitiva nos va a quedar A, nos queda A al cubo por 3 y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 nos queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado, y 2 por 4 y por 2 y a su vez por 6 nos da 96. Simplificando la raíz cuadrada con el cuadrado y luego simplificando, porque nos queda 3 por 2, 6, 6 y 96, nos quedaría en definitiva que el volumen de la pirámide DNMR es A al cubo sobre 16. Y con esto hemos terminado todas las partes de nuestro problema. Y hasta aquí llegamos. Nos veremos en próximos videos.